Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Estas charlas que, como saben, los que nos vienen siguiendo, arrancaron con la pandemia y continúan con mucha asistencia de participantes en forma ininterrumpida, salvo las vacaciones de invierno, desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. El último jueves de noviembre va a ser nuestra última reunión y también vamos a interrumpir a fines de septiembre porque son las jornadas de Historia del Derecho. Les quería recordar también que todas las charlas se graban y están subidas a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 100 videos subidos. Bueno, entonces les agradezco a todos estar presentes acá. Les doy la bienvenida a los que no nos conocen y vienen por primera vez a nuestro instituto. Y paso a presentar a nuestro expositor de hoy, Andrés Botero Bernal. Es abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Es licenciado en Filosofía y Letras de la misma universidad. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en contextualización psicosocial del crimen de la Universidad de San Buenaventura, es máster europeo universitario en historia y comparación de las instituciones políticas y jurídicas de los países de la Europa mediterránea, un título otorgado por varias universidades lideradas por la Universidad de Messina en Italia. Es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Huelva, es profesor titular en la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Ha sido profesor o conferencista invitado en diferentes países como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Portugal y Suiza. Sus campos de investigación y estudio giran en torno a la historia del derecho, la filosofía del derecho y la educación superior. Andrés, es un honor que un expositor que coleccione tantos títulos de posgrado y que haya sido profesor visitante en tantos lugares del mundo y que trabaje estos temas tan interesantes para nosotros, esté hoy en nuestro instituto para compartir sus desvelos y sus investigaciones. Así que, sin más introducciones, te concedo el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Yo, antes de empezar, yo acabo de compartir un archivo Word por el chat. Como no soy muy experto en estos temas, pregunto si sí pueden descargarlo o no, porque no sé si lo subí bien. Sí, lo subiste bien, ya lo acabo de descargar en mi caso. Así que perfecto. está en el chat. Y hay unos enlaces, Ezequiel, ¿sí están funcionando? Ahora me fijo y mientras ya me fijo. Perfecto. Bueno. Les aclaro, el archivo que compartí es un archivo en el que hablo de 4 textos, 3 de mi autoría y uno que traduje sobre el problema que vamos a hablar en la sesión de hoy. Y ahí están los enlaces a los textos. Entonces, para que puedan descargar este archivo en Word. Bueno, muchas gracias, Andrés. Recordad que tenés aproximadamente 20-25 minutos para exponer. 20-25 minutos, perfecto. Muchísimas gracias. Empiezo con un agradecimiento y luego con una aclaración. En primer lugar, un agradecimiento al instituto, tanto a profesor Ezequiel como a la profesora Viviana. Muchísimas gracias por esta amable invitación que me han hecho de poder compartir con ustedes uno de mis campos de investigación del pasado. Ya hoy día no estoy trabajando ese tema, hoy estoy trabajando otro, pero bueno, ahí les compartí en el archivo Word los textos que surgieron de esa línea de investigación sobre la exégesis en América Latina. Muchísimas gracias por la invitación, profesora Viviana y profesor Ezequiel. Muchísimas gracias. Y la aclaración tiene que ver con lo siguiente. Como ustedes bien lo saben, pues las charlas, estas conferencias,
pues uno no es muy preciso ni puede ser muy exacto porque el tiempo no lo permite. La exactitud, el detalle, las fechas puntuales, los apellidos, las obras en concreto, pues eso lo encontrarán en los textos que les he compartido en el archivo Word que encontrarán en el chat. Esto es simplemente algo muy general sobre algunas conclusiones algo etérea, si se me permite. En fin de cuentas, es 20 minutos para exponer una línea de investigación que me tomó casi 10 años. Lo más específico lo podrán encontrar en las 4 lecturas que yo les he compartido en el archivo Word anexo. Y entremos directamente en materia. Vamos a hablar sobre la exégesis en Colombia, pero antes de eso tenemos que precisar de dónde viene esto de la exégesis. Esto es muy importante para una contextualización del problema. Como ustedes saben, la exégesis es el nombre que se le dio en el siglo XX, específicamente por Bonnecas y por los naturalistas católicos franceses de principios del siglo XX. Es el nombre, repito, que se da en Francia en el siglo XX a un movimiento que existió en el siglo XIX en Francia, que ellos obviamente no se podrían autodenominar como exégetas, no sabían que iban a quedar así en la historia. Realmente, yo creo que es más acertado llamar a este movimiento de los juristas en Francia como el movimiento de los comentadores del Código Civil. Movimiento que realmente no fue muy importante en el sentido de que no duró mucho, fue un movimiento más bien corto en la historia de las escuelas positivistas, que es justo lo que estoy haciendo ahora. Si me permite una nota de pie de página, llevo un año sacando la segunda edición de mi libro de Historia del Positivismo Jurídico, una mirada, porque mi campo fundamental es Historia de la Filosofía del Derecho. Yo creo que ese texto va a salir el próximo año, la segunda edición, pero entonces volviendo al tema, la exégesis, reitero, es el nombre que le dan los naturalistas católicos a principios del siglo XX, liderados por Bonnecas, en su texto de Teoría General del Derecho, a un movimiento de los comentadores del Código Civil del siglo XIX en Francia, que no fue tan fuerte como se cree, y que además hay que distinguir la mirada peyorativa que estos naturalistas católicos dieron de la exégesis con lo que realmente fue la exégesis. Son dos cosas muy distintas. Y lo triste es que a nosotros nos quedó la imagen peyorativa, una especie de leyenda negra de la exégesis, liderada por estos autores franceses del siglo XX, como gente bruta, ultra pegada al texto, unos imbéciles en la lectura, unos defensores de la tiranía napoleónica, unos arbitrarios autoritarios. Nos quedó una imagen terrible de la exégesis, pues claro, porque fueron los enemigos, los que odiaron esta escuela de los comentadores, pues vendieron una imagen muy desdibujada realmente lo que fue los comentadores. Pasemos a explicar quiénes fueron los comentadores franceses, pero porque esto lo voy a rescatar más adelante cuando hable de Colombia. Y para esto me baso mucho en un texto de Japeran, que lo traduje del francés al español, que ahí está el enlace en el archivo Word que les comenté, y digamos 2 o 3 cosas. La primera es que este movimiento de los comentadores no es una escuela, no hay maestros ni discípulos, es un movimiento heterogéneo. Diferenciemos en historia la filosofía del derecho, hay que distinguir 2 cosas: escuela, donde hay maestros, discípulos y un proceso institucional de formación de ideas, con movimiento. Movimiento es un grupo heterogéneo que no tiene muchas relaciones entre ellos, que piensan más o menos similar. La exégesis, los comentadores fue una exégesis, no fue una escuela. Y fue un movimiento con varias fases. La primera fase, muy apegados al texto de 1804, al Código Civil Napoleónico de 1804, entre otras cosas porque era un texto que para su época era muy bueno, era muy revolucionario. Pero además también porque si el soberano expide el código de 1804, los comentadores, siguiendo la doctrina naturalista racionalista, es decir, la ilustrada, perdón, no se pueden considerar por encima del soberano. En consecuencia, ellos se limitan a comentar el código. Esto es algo muy importante porque incluso es la base de la democracia representativa. Los comentadores eran grandes defensores del republicanismo
en el sentido que ellos señalaban que lo que haga el soberano institucional, el profesor de derecho solo lo puede comentar porque el profesor de derecho no es soberano. Para que un profesor de derecho diga que esa norma es una norma mala, que tiene que ser destruida, o que le sugiera a los estudiantes una interpretación diferente a la que propone una norma, es porque el profesor se considera más importante que el legislador. Y esta escuela lo que decía era, hay que acatar al soberano porque esto es la democracia y esta es la democracia representativa. Y fue la base del republicanismo por demás. No, incluso habría que señalar que cuando hubo la restauración borbónica en Francia, los exégetas de la primera fase fueron perseguidos por la restauración, pues eran enemigos del totalitarismo borbónico y eran grandes defensores de un institucionalismo republicano. Muy diferente a esa imagen que nos han vendido de que los exégetas eran defensores del totalitarismo. Es que esta imagen o esta idea del principio de legalidad, de que los ciudadanos, incluyendo a los profesores de derecho, están sometidos a una ley siempre y cuando la ley haya sido expedida conforme al procedimiento establecido constitucionalmente, es una idea republicana, es una idea liberal políticamente hablando. Pues bien, no puedo profundizar mucho más, pero sí quiero llamar la atención de 2 o 3 cosas para entrar al caso de Colombia, y es lo siguiente. Uno, la exégesis es positivismo. La respuesta es no se sabe. Si yo le preguntara a los de la primera fase de la exégesis si son positivistas, ellos dirían que sí, pero que también son ilustrados. Específicamente, o la mayoría de ellos, seguidores de la doctrina naturalística rusoniana, de una voluntad general que se expresa mediante la razón y que esa voluntad general se cuaja en un código civil de una excelente factura para el momento, que fue el del Código Civil de 1804. Dicho con otras palabras, los comentadores del Código Civil francés utilizan muchísima terminología ilustrada, y la ilustración es un naturalismo racionalista. Pero cuando ellos hablan de si hay que obedecer el Código Civil, su respuesta es sí, porque el Código Civil es fruto del soberano. Entonces, la justificación de por qué hay que obedecer la norma es desde el naturalismo. Pero que la norma hay que obedecerla, dan una explicación positivista. El movimiento de los comentadores es una bisagra que comunica el naturalismo ilustrado con el positivismo, que apenas está surgiendo en Europa por demás. Por lo tanto, son naturalistas desde la justificación y positivistas desde el quehacer. Por lo tanto, no son positivistas radicales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso está muy claro en el texto de Japerin y en los textos también que yo he hecho sobre el problema de la exégesis. Segundo asunto, no todo movimiento que diga que hay que obedecer la ley es positivismo. Eso hay que tenerlo muy presente porque la gente confunde la exégesis con una afirmación de que la ley es la ley y la ley debe ser obedecida. Recordemos que la afirmación, la ley debe ser obedecida, esto atraviesa naturalistas como Platón, como Agustín y muchísimos más. Afirmar que la ley debe ser obedecida no es un planteamiento exclusivamente positivista. Y esto es muy importante para algo que voy a decir también a continuación. Entonces, confundir la exégesis con la afirmación de que la ley es un craso error. Máxime que las últimas fases de los comentadores aplicaron criterios interpretativos muy amplios, porque resulta que para mediados del siglo XIX el código napoleónico ya era obsoleto. Entonces, los comentadores, ante un código obsoleto, empezaron a recurrir a sistemas de interpretación amplificados y son comentadores del Código Civil, pero ya no son literalistas del Código Civil y se siguen hablando y se siguen autodenominando como comentadores. Es decir, habría que ver fase por fase de ese movimiento francés para darnos cuenta que las últimas fases son muy abiertos interpretativamente. La primera fase era más cerrada interpretativamente, pero no les podemos achacar esta frase de que ellos dijeron que la ley es la ley
eso tal vez a la primera fase, pero las últimas fases de los comentadores, ellos ya no eran literalistas, pero seguían siendo comentadores. Y aparte también quiero aclararles algo. Cuando en el mercado de las ideas latinoamericano, cuando aparece un nuevo texto legal, es normal que aparezca un movimiento doctrinario que dice que esa ley hay que aplicarla tal cual como está. Es decir, cuando aparece un nuevo corpus jurídico, es normal que la primera fase, la doctrina de la primera fase ante ese corpus jurídico es muy literarista. Eso es normal, pero eso no hace que esa doctrina sea exegética. Es que la exégesis tiene muy mal nombre. Aparte que creo que no se sabe muy bien qué fue realmente la exégesis, por lo que hay demasiados mitos y hay muchas acusaciones. Un abogado le dice al otro, tú eres un exégeta. Yo, pero ¿qué significa esa frase? Que eres muy apegado a la ley. Todos los sistemas jurídicos, cuando crean un corpus, la primera fase doctrinaria es de apego a la ley. Entonces, ¿todos son exégetas? Creo que nosotros como historiadores del derecho tenemos que decirle a nuestros colegas que tienen que afinar mucho el uso de estos conceptos y dejar de acusarse mutuamente de exégetas, porque la exégesis se convirtió en un término peyorativo desde Bonecas hasta nuestros días, diciéndole, oiga, primero averigüemos bien qué es la exégesis antes de hacer la acusación. No tengo tiempo de explicar incluso por qué Bonecas utilizó la palabra exégesis. Esto es un tema de teología católica. Más bien ya entro directamente en Colombia luego de esta aclaración. Colombia entra al mundo de los códigos civiles en el año de 1857, cuando importa, si se me permite utilizar esa palabra económica, cuando importa el Código Civil chileno. Ahora, es el Código Civil de Andrés Bello. Por demás, que es un código que yo encontré en la prensa del siglo XIX, del cual también se habló muy mal. Resulta que incluso a mí me tocó como estudiante, a mí me dijeron cuando yo era estudiante de Derecho, que el Código de Andrés Bello era una traducción del Código Napoleónico de 1804. Yo crecí convencido de que Andrés Bello simplemente fue un traductor que metió una que otra cosa nueva, pero que en términos generales el Código de Bello era una traducción del francés. Luego encontré por qué. Lo diré más adelante, por qué surgió el mito de la traducción. Pero realmente el Código Andrés Bello, y esto utiliza muchas fuentes, entre ellas el Código francés de 1804, pero Andrés Bello utiliza fuentes escolásticas, utiliza fuentes de las nacientes escuelas positivistas alemanas, como la Historische y la jurisprudencia de conceptos, Concept Jurisprudence. Y lo que hace Bello es un mestizaje en un texto que para su momento me parece muy bueno, jurídicamente hablando, para ese momento, en el que utilizó un montón de fuentes. E incluso podríamos decir que el Código Civil francés no fue la fuente más importante, aunque fue una fuente significativa, específicamente en el libro de obligaciones, por ejemplo, pero no es una traducción. Bello lo que hace es un ejercicio de coordinación de muchísimas fuentes a las que también hay que agregar cosas que el propio Andrés Bello puso de su cuenta, de su puño y letra sin ser jurista, que no podemos dejarlo por detrás. Una anécdota es que, a diferencia del Código de Napoleón, que era un código pensado desde lo técnico jurídico, Bello escribió este código en Chile desde una pureza lingüística impresionante. En fin de cuentas, Andrés Bello era el mejor lingüista del momento de la lengua española y del latín también. Y una anécdota, cuando yo investigaba sobre el Código Civil, era de que en los colegios de primeras letras, las escuelas de primeras letras, o las escuelas de abecedario, porque se enseñaba el alfabeto, hacían dictados con los estudiantes, unos niños, que casi siempre eran tomados, o algunas veces eran tomados del propio Código Civil. Los profesores le enseñaban a los niños y le hacían dictados con el Código Civil porque era un texto magníficamente redactado. No había errores de ortografía ni de gramática, era un texto idiomáticamente muy sólido. Y otra anécdota de Bello era que Bello hizo los artículos más esenciales, o lo que era la estructura
el artículo es de estructura de un capítulo o de un título. Estos artículos esenciales se pueden leer como poemas. Bello los redactó de una forma tal que podrían entenderse, si uno los sabe leer bien y sabe dónde suspender, por ejemplo, la lectura, casi que como dodecasílabos, poemas. ¿Y por qué hacía esto Bello? Para facilitar la memoria. A fin de cuentas, para el siglo XIX no había fotocopiadora, había que facilitar que el estudiante de Derecho memorizase los artículos esenciales, por lo que estaban redactados de una forma tal que así se permitía. Ahora, el código viene en 1857 a Colombia. Hay unas anécdotas muy interesantes que las escribo en mis textos que les compartí, pero que aquí no tengo tiempo de cómo fue que llegó ese código. Colombia recibe dos ejemplares, recibe inicialmente un ejemplar del código. Manuel Ancísar, que era amigo personal de Bello, le pide a Bello unos ejemplares adicionales. Bello le envía otros ejemplares adicionales, que si mi memoria no me falla, pero eso está en el escrito, creo que ya se sumaban 7 ejemplares que tenía el gobierno colombiano, 7 o 6. El gobierno colombiano envió un ejemplar a cada uno de los estados, porque en ese momento Colombia era un estado federal, y los estados lo adoptaron, empezando por el estado de Santander y luego el de Cundinamarca, lo adoptaron, pero con cambios. Eso es otro asunto. Le hacían cambios según la ideología del momento. Los estados liderados por liberales adoptaron el Código de Bello, pero obviamente le rebajaban el clericalismo al Código de Bello. El Código de Bello, a diferencia del Código de Napoleón, es un código muy religioso. El Código de Napoleón es un código laico. Entonces, los estados liberales le rebajaban ese matiz religioso al código y específicamente en lo que tenía que ver con el matrimonio. Y los estados liderados por fuerzas conservadoras, pues realzaban como forma de identificarse políticamente en una época tan convulsa como esta, lo religioso. Pero el código realmente fue muy ineficaz. Yo leyendo las sentencias, porque otra línea de investigación mía es leer sentencias de primera instancia del siglo XIX, leyendo las sentencias rara vez se cita el Código de Bello. Fue un código que se debatió demasiado políticamente, que fue asumido como parte del debate entre liberales y conservadores, pero en la práctica no fue muy aplicado. Se seguían aplicando fundamentalmente normas castellanas, las partidas, era la norma más importante del momento, las partidas, pero también recopilaciones de principios de la República, que también se citaban muchos, como la recopilación neogranadina de Pombo, del senador Pombo, de 1840 y algo, pero el Código Civil no era muy aplicado. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Resulta que empezó a circular en prensa y en chismes de pasillo la visión de que el Código de Bello era una traducción del Código francés. Y yo me preguntaba, ¿y por qué había artículos que decían esto? Si es evidente, solo bastaba abrir el Código francés de 1804 y compararlo con el de Bello para darnos cuenta que no son textos uno traducido del otro, que son textos diferentes. Y aparte, los juristas y los intelectuales de la época conocían muy bien el francés. O sea, ¿por qué ellos se metieron en el cuento de vender la idea de que el Código de Bello era una traducción del Código francés, si era evidente para cualquiera que abriera los libros que eso era falso? Y se me ocurrió una hipótesis que creo que es la certera con base en lo que he estudiado el siglo XIX, y es que las élites juristas, liberales y conservadoras, vendieron la idea de la traducción para facilitar la aceptación del Código de Bello. Me explico. El latinoamericano tiene un gran complejo de inferioridad en lo que tiene que ver con sus teorías jurídicas. Decir que un código era una traducción del gran código francés ayudaba a su aceptación sociocultural. Decir, en cambio, que el código es una mezcla de muchas fuentes podría generar debates que en ese momento las élites no querían, porque fue la élite liberal y la élite conservadora, a pesar de sus rivalidades que incluso se dirimieron muchas veces en el campo de batalla, aceptaron el código. Y una buena manera de que el código no tuviera demasiados debates era decir que era una traducción del código francés,
quién se iba a enfrentar al Código de 1804. De ahí yo creo que esa es la explicación de por qué el mito de que el Código de Bello es una traducción del Código francés cuando eso no es cierto. Sigo entonces con este código. Muy rápidamente, pero eso muy rápidamente, este código, les comento, no fue muy eficaz. Incluso hay una sentencia que yo comento en los escritos que les compartí de la Corte Suprema de Justicia de 1896 aproximadamente, en el que había un debate sobre qué norma aplicar en una sucesión. Si las leyes de Toro, un texto de principios del siglo XVI, las de leyes de Toro, o el Código Civil de Bello. Y adivinen qué hizo la Corte Suprema de Justicia. Dijo que las leyes castellanas eran más sabias y que ya habían demostrado su sabiduría en la historia. Ojo, estoy hablando de finales del siglo XIX, pero que había que empezar a aplicar el código, pero por un tema formal se negaban a aplicar el código porque el recurso de casación no fue bien visto, pues no fue bien interpuesto. Entonces se negaron a fallar de fondo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que si bien se negaron a fallar de fondo por un tema procesal, lanzan un comentario que las leyes españolas ya han demostrado su sabiduría frente al Código Civil. ¿Qué significa esto? Había un ambiente, incluso a finales del siglo XIX, que esto es lo que me sorprende, de que el Código Civil de Bello no es bueno. Por lo menos no es tan bueno como las leyes españolas. Resulta que ya a principios del siglo XX aparece un movimiento político llamado la Unión Republicana, que se los explico para los que no son colombianos. Nosotros en Colombia hubo una guerra civil cruentísima entre el año de 1899 y 1901. Esta guerra se denominó la Guerra de los 1000 días. Es la guerra civil más cruenta que ha vivido nuestro país, Colombia. Luego viene un gobierno pacificador del general Reyes, que su idea era pacificar los ánimos de los liberales y los conservadores, pero que se va volviendo un gobierno dictatorial. Y cuando este gobierno quiere perpetuarse en el poder, el del general Reyes, los liberales y los conservadores, otrora enemigos mortales, pactan sacar a Reyes del poder, porque esto podría significar el fin de la incipiente democracia colombiana. Este movimiento para sacar a Reyes del poder entre un fuerte sector del conservadurismo y un fuerte sector del liberalismo se denominó Unión Republicana. Este acuerdo de que había que dejar las luchas interpartidistas y empezar ya a construir el Estado colombiano en sentido estricto fue el que impulsó el Código Civil. Parte del acuerdo de la Unión Republicana entre liberales y conservadores en 1910 era volver el Código Civil una norma eficaz. Y de una vez por todas, eliminar la herencia normativa castellana. Pero ojo, entiéndame la fecha, 1910, ya estamos en pleno siglo XX. Y para 1910, el Código de Bello de 1857, cuando llegó a Colombia, ya estaba obsoleto. Por lo tanto, cuando se decide volver eficaz el código, ese código ya era obsoleto para la época, de forma tal que la primera fase de juristas, comentadores del Código Civil, que tienen la tarea de volver eficaz el código, no son literalistas porque el código ya es obsoleto. Esto es una particularidad de los comentadores del Código de Bello en Colombia con los comentadores del Código francés en Francia. Entonces, esta primera camada de profesores de derecho y de doctrinantes del Código Civil en el siglo XX, que yo analizo en otro escrito que les compartí en el texto de Word, que yo analizo con el nombre de intelectuales expertos para diferenciarlo de otro tipo de juristas intelectuales del XIX. Entre ellos encontramos a Antonio Uribe, a Vélez. Hay 4 o 5 grandes juristas que hacen un análisis del Código Civil de Bello por fuera del debate político. Esa fue la innovación. Ellos podríamos denominar que sería la exégesis, la primera fase de la exégesis colombiana, porque deciden, por fuera del debate político, comentar el código para volverlo eficaz, porque ese es el pacto de la Unión Republicana. Pero reitero, ya es un código obsoleto, de forma tal que estos juristas
que son los primeros juristas que hacen debate jurídico técnico en Colombia, porque antes el debate era más político. Estos juristas que hacen debate técnico, que comentan técnicamente la norma, la comentan, pero con una gran libertad en las fuentes. Andrés, no son literalistas. Discúlpame, Andrés, faltan 2 minutos. Ay, Dios. Así que lo que Bueno, vamos a hacer, sí. vamos a salir y volver a entrar con el mismo link para que vos concluyas tu exposición en el próximo bloque, le dediques unos minutos para concluir y se puede abrir un espacio de comentarios y de preguntas. Así Listo, que, entonces salimos y volvemos a entrar. Perfecto. Gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de la exposición del doctor Botero. Adelante, Andrés, termina la exposición y abrimos el debate. Perfecto. Entonces les estaba comentando que a principios del siglo XX, con la Unión Republicana, se hace un pacto de volver eficaz el código, pero en una época en la que el código de Bello ya era obsoleto, ya estaba obsoleto. Entonces, la primera camada de comentadores del código de Bello realmente tiene unas fuentes interpretativas muy amplias y no son literalistas. Incluso son autores que tienen una mala imagen de la exégesis, porque para la época en Europa estaba circulando la idea de que esos comentadores del Código Civil francés eran malos. Entonces, esta primera camada de comentadores del Código de Bello en Colombia utilizan el término de que no podemos ser literalistas, no podemos ser demasiado apegados al texto al momento de comentar el Código Civil de Bello, porque reitero, pues ya hay una mala imagen en Europa, que también es recibida acá, de que, que no se puede ser literalista con el Código Civil. Entonces, son comentadores del Código Civil, pero que intentan no caer en la exégesis, pero sin embargo hacen su propia forma de exégesis. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y como el código estaba obsoleto, estos autores pedían reformas al legislador que nunca se hicieron. Comento para los que no son colombianos. El Código Civil de Andrés Bello sigue rigiendo en Colombia, pero ya no es un código obsoleto, es triple obsoleto. O sea, pero porque en Colombia el legislador no ha querido asumir su compromiso de mantener actualizados estos códigos. Aquí realmente el sistema político ignora por completo el derecho civil y el derecho privado, y eso es una cosa terrible en Colombia. Pero bueno, a principios del siglo XX, estos juristas comentadores, la primera camada de lo que podríamos llamar exégesis colombiana, entre comillas, pidió reformas que nunca se dieron, por lo que acudieron a hacer interpretaciones muy laxas con criterios de amplificación de la norma, como los principios generales del derecho, como la voluntad del soberano, como la voluntad de la ley, para intentar hacer eficaz un código que ya no se podía aplicar literalmente a la realidad del siglo XX. Entonces ahí encontramos un matiz diferenciador de esta primera camada de juristas comentadores colombianos con la primera camada de juristas comentadores franceses del Código Civil francés. Y este movimiento de comentadores del Código Civil tuvo también fases en Colombia. La primera fase fue la de los juristas expertos, como yo los denomino en un escrito que les compartí en el documento en Word, juristas expertos, pero en los años 30 se le suma otra fase y es los juristas que están recibiendo toda la escritura y todos los textos del socialismo jurídico tan fuerte en México, tan fuerte parcialmente en Argentina, en Estados Unidos, pero fuertísimo en Italia, fuertísimo en Francia, fuertísimo, bueno, ya no tan fuerte en España, pero también Adolfo Sánchez, por ejemplo, en España. Es decir, llega toda una literatura del socialismo jurídico y la recibe una nueva fase de este movimiento de la exégesis, que se trata de interpretar el Código Civil, pero ya a la luz del socialismo jurídico. Y en esa época los liberales llegan al poder y hacen reformas puntuales en el Código Civil
introduciendo conceptos socialistas en el Código Civil. Y esto va a dar lugar como una nueva fase de los comentadores del Código Civil colombiano, que reitero, la primera fase no era literalista, pero era muy técnica. La segunda fase era muy socialista, por lo menos desde el Partido Liberal, muy socialistas, pero se seguían considerando comentadores del Código Civil. Y con una anécdota final con la que termino, en los años 30, estos juristas de los años 30 que comentaban el Código Civil odian la exégesis, porque obviamente a ellos llegaban textos de Europa que decían que los exégetas eran malos, entonces había que odiar la exégesis, pero en cierta manera replicaron con buenos matices diferenciadores, claro está, la técnica de comentar el código como los exégetas franceses del 19. Entonces es algo así como somos comentadores del Código Civil, pero no somos exégetas porque los exégetas son los malos, porque esa era la imagen que ya estaba circulando en los años 30. Bueno, podría decir mucho más sobre este proceso, pero si quieren, dejémoslo acá. Y ustedes ya me comentarán en qué podríamos profundizar. Y los que quieran más detalles, pues ahí los textos que yo he trabajado sobre la exégesis que les pueden ser muy pertinentes. Bueno, muchas gracias, Andrés. La idea de estas charlas, como obviamente sabemos que el tiempo es muy tirano, es simplemente que la comunidad académica sepa en qué está trabajando el otro y generar redes. Es decir, que vos anticipes un poco lo que estás trabajando y que los presentes, Otro colega, sí. claro, los colegas, se contacten con vos para pedirte el trabajo, pedirte información o asesoramiento. No podemos aspirar a que Sí. en 20 minutos o en 30 minutos vos puedas desarrollar todo el tema. Cierto. Es como yo siempre digo, uno Cierto. tiene que instalar la curiosidad, el interés por el trabajo, y ya después eso se desarrolla solo. Así que vamos a tratar de compartir ese material. En todo caso, si alguno de los presentes lo necesita y no lo pudo bajar del chat, nos manda un correo electrónico y nosotros se lo hacemos llegar. Pero lo importante entonces es empezar a generar esta circulación y sociabilizar un poco las investigaciones. Así que bueno, empezamos entonces este espacio de comentarios, de preguntas. Acá tenemos a Jenny Barra de Chile, que seguramente debe tener muchos comentarios para hacerte, porque sé que estos temas también los ha trabajado. En fin, abrimos el espacio para que levanten la mano si pueden, así los vemos bien a todos, para concederles el uso de la palabra, o que puedan hacer algún breve comentario a esto que expuso el doctor Botero. Doctora Básolo, adelante. Bueno, le damos el uso de la palabra primero a Jenny. Sí, primero Jenny. Adelante, Jenny, presentate, por favor. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, sí. Sí. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Y te felicito, Andrés, realmente un tema muy, muy apasionante. ¿Ya? Yo soy de Chile y también estos temas me gustan mucho. No los he estudiado con la profundidad en que tú lo has hecho, pero es bastante interesante y te quería hacer algunas consultas porque acá en Chile el Código de Bello fundamentalmente se le relacionó con el Código francés como para crear una separación, sobre todo en el proceso de la independencia y después post-independencia, para separarse precisamente de las normas castellanas que no se quería tener ninguna relación con ellas. ¿Ya? O sea, ese fue la gran justificación, por decirlo así, del hecho de sostener que el Código de Bello era una traducción o una copia del Código francés. No sé si se podrá ir por esa vía o no, porque yo no lo he estudiado en ese contexto. ¿Ya? Y lo otro es de lo que yo he podido examinar de sentencia y de jurisprudencia, sobre todo nosotros acá en Chile, que tenemos jurisprudencia donde se aplican las normas no solo de las leyes de toros, sino que también del Código de las 7 partidas.
desde hasta 1930 más o menos. Ya yo tengo sentencias en las cuales se ha sentado, pero se explica fundamentalmente porque los contratos o los modos de adquirir el dominio o las herencias estaban sustentadas en las normas castellanas. Y por eso era que daban la justificación de no aplicar el Código de Bello. Y lo otro que yo quería preguntar fundamentalmente respecto de tu gran tema, es si esta escuela de los comentadores que tú llamas, ¿cómo lo relacionas con la hermenéutica? Eso fundamentalmente. Muchas gracias. Perfecto. Empiezo rápidamente. A principios del siglo XX, en la época en la que los naturalistas católicos deciden destruir la imagen que había dejado la escuela de los comentadores, aclarando, los comentadores desaparecieron en Francia más o menos en la década de los 70 del siglo XIX. Realmente fue un movimiento que no duró mucho. Cuando los naturalistas católicos, entre ellos Bonnecas, deciden destruir la imagen de esa escuela del pasado, había un debate teológico muy importante entre la hermenéutica en materia teológica, que esto viene de Schalemacher, este gran teólogo luterano de principios del siglo XX de la Universidad de Berlín. La hermenéutica en la interpretación de las Sagradas Escrituras con la visión católica de la exégesis, que ya era como el otro extremo, ¿no? Entonces los naturalistas católicos dijeron que los comentadores del siglo XIX actuaban en el plano del derecho como los exégetas radicales en la teología al momento de interpretar la Biblia. Ahí es cuando surgió la palabra exégesis, por una comparación de la escuela del movimiento del 19 con un debate teológico del momento. Porque los naturalistas católicos progresistas franceses querían traer la hermenéutica, que era luterana, al ámbito de la teología católica. Entonces, era la hermenéutica versus la exégesis en teología. Entonces ahí apareció el término peyorativo. Esos comentadores son unos exégetas porque interpretaron el Código Civil como los exégetas radicales franceses interpretan la Biblia. Esa es la explicación. Ahora, esto es un texto que a mí me han pedido mucho sobre cómo surgió la palabra hermenéutica en la Universidad Alemana de principios del siglo XX, que lo haré cuando me jubile, y cómo esto influyó la concepción del derecho. Tengo todas las fuentes, pero es que la verdad, ustedes saben que hoy día ser profesor universitario en América Latina, es hacer de todo. Y uno no tiene tiempo de nada. Segundo asunto. Efectivamente, en Chile también surgió el mito de la traducción. Es más, es que ese mito surgió siempre que hubo códigos en América Latina. Y efectivamente, pero hay que entender por qué. Es que estamos en unos contextos donde si yo presento un código como algo propio, lo más seguro es que fuera rechazado. Y además eran contextos donde había peleas entre partidos. Entonces, el jurista dice, acabo de hacer este código. ¿Y usted qué partido pertenece? A tal. Ya tiene el otro partido enemigo, aunque el texto sea bueno. Eso explica por qué los textos en América Latina, para poder evitar ese debate partidista y para facilitar la adopción del texto, pues recurría muchas veces a decir, esto es síntesis de lo mejor que se hizo en Alemania. Esto es síntesis de lo mejor que viene de Francia, para evitar ese debate. Pero si vamos a ser sinceros, esta investigación, por ejemplo, Guzmán Brito, aunque él no fue el único que lo ha hecho, pero es el que puedo citar en este momento, cogieron artículo por artículo el Código Civil de Bello para decir de dónde viene. Y cuando uno se pone a ver porcentualmente qué es lo que viene del Código Civil francés de 1804, no es la principal fuente, pero sí es de las principales fuentes. Sí está como entre las 4 primeras, pero no es la más importante. Pero tenía que venderse la idea que esto es lo mejor de Europa para que esto pudiera circular fácilmente y evitar un debate partidista innecesario. Y la primera pregunta, profesora Barra, ¿me recuerda? ¿Se me olvidó? El comentario, usted hizo un comentario muy apropiado, pero se me olvidó. Discúlpeme mi mala memoria. A lo mejor era respecto de que en Chile la normativa española. Sí. Sí, no, igual en Colombia. Es más, hasta el día de hoy,
se sigue aplicando normativa española en casos muy específicos. Por ejemplo, todavía hay uno que otro litigio sobre temas de capillanías. Entonces ahí hay que aplicar derecho indiano, derecho canónico. Lo más extraño es que cuando esos casos suceden, no convocan historiadores de derecho a que les expliquen las instituciones. Son civilistas sin concepción histórica que están intentando leer textos antiguos como si estuvieran leyendo un texto contemporáneo. Y yo cuando leo esas sentencias digo, por Dios, pues por Dios, consulten un historiador, por favor. Pero es que aquí en Colombia como eso no se hace ni se va a hacer. Todavía hay casos donde se cita, donde todavía hay debates que involucran normas españolas. Pero lo que yo quería decir era, no, yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando incluso de casos resueltos por el Código Civil, que tuvieron que haber sido resueltos desde el Código Civil, pero los jueces, por una ley de la vida, que es la ley del menor esfuerzo, dijeron, pues yo ya soy experto en legislación española, ¿yo qué me voy a poner a indagar porque es un nuevo código? Nah, yo sigo aplicando lo que sé. Aparte que la mayoría de los jueces de primera instancia no eran juristas. También habría que la tradición pesa aquí, entonces ellos seguían aplicando normativa castellana, normativa indiana y normativa recopilada republicana en vez del código, pues porque era lo que siempre habían hecho toda su vida. ¿Para qué cambiarlo? Y ese criterio se mantiene hasta finales del siglo XIX, pero repito, en casos donde tenía que aplicarse ya el Código Civil. O sea que eso es lo que me llama la atención. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero haber resuelto, profesora Barra, sus inquietudes. Muchas gracias, Andrés. Doctora Básolo, adelante. Muchas gracias. Gracias. No sé si pasamos por la profesora Básolo. Ezequiel, quedó, me parece. Sí, no, ya, ahora sí. Sí, el tema, me parece que hay un delay con tu vinculación, Viviana. Yo por lo menos no la estoy escuchando muy bien y a veces se para la imagen. Bueno, yo le quería agradecer a Andrés esta magnífica exposición con todo ese material anexo, que no estoy pudiendo subir mi versión, así que después lo mandaremos por correo electrónico, Viviana, en todo caso a los que estuvieron presentes. Pero bueno, te quería felicitar, Andrés, magnífico, muy informado y muy sugerente en la parte que no pudiste informar todo lo que vos querías, que igual ya es mucho. Y realmente había dos inquietudes que tenía para pedirte que ampliases, más allá de que hay poco tiempo. Esto de los mitos. Por un lado te voy a pedir que es tan sugerente y si podés ampliar un poco más. Gracias también, Jenny, por lo que has puesto. Ahora, la otra pregunta en parte la estuviste respondiendo, que iba a ser al final, porque me parece fascinante este fenómeno de una vigencia formal de un código y una resistencia efectiva por parte de los jueces. Me parece un flor de asunto para estudiarlo, más todavía en los distintos países, pero este ejemplo colombiano es muy sugerente. Y vos hiciste una referencia a la vida política y a la vida de los partidos. Que primero un comentario. No creo, me parece a mí, para los colegas argentinos, que ese fenómeno nosotros lo hayamos visto en la Argentina. O sea, el conflicto desde la militancia política. Digo esto porque tenemos experiencias en América Latina que a veces son semejantes y otras son diferentes. Y te iba a preguntar si vos podrías hacer alguna aproximación en la medida de tus posibilidades o de lo que hayas hecho, o de lo que pienses, o de lo que supongas, sobre el papel de las universidades. Porque, ¿cómo es que actúan las universidades? ¿Cómo enseñan? ¿De qué manera enseñan? ¿Hay debates al interior? ¿Qué dicen? Porque la impresión que podemos tener desde la experiencia argentina es que
la universidad hizo mucho para instalar la codificación como el modelo de referencia. Y tal vez esto que en Colombia demora, no sé, 30 o 40 años, si es que entendí bien, en la Argentina se hizo más rápido, ese fenómeno en particular, pero en buena medida gracias al papel de la universidad. Me da la impresión, es toda una suposición. Así que vuelvo a agradecerte y quedo curioso a ver si con alguna otra cosa más, y además, por supuesto, muy agradecido por esa bibliografía que nos has compartido. Esa pregunta, profesora Bázaro, es difícil contestar en pocos minutos, porque son preguntas muy sesudas, pero intentaría hacerlo en el menor tiempo posible. Empiezo por las universidades. Colombia tenía una incipiente traducción universitaria en la colonia, no era tan significativa, bueno, eso ya pues depende con quién uno se compare. Por lo menos había universidades. Si nos comparamos con el imperio portugués en el Brasil, pues, bueno, por lo menos había universidades en Bogotá y algunos colegios en algunas ciudades importantes de la Nueva Granada, pero con la época de la independencia y luego las guerras civiles a lo largo del 19, las universidades continuamente cerraban, no tenían un proceso continuo, llamémoslo así. Incluso en 1863 se estableció la libertad de oficio y eso fue un golpe durísimo a la universidad. O sea, yo no necesitaba ir a la universidad para ser abogado, no necesitaba ir a la universidad para ser médico. Esta visión de que había libertad de oficios con la Constitución del 63, pues también afectó cómo la universidad podía haber hecho más aplicable un código civil porque la universidad estaba muy debilitada. A eso también agrego que las universidades más importantes se fundaron en esta época federal, es decir, por ahí en la década de los 70 más o menos del siglo XIX, pero como había libertad de oficio, no eran muy significativas. La mayoría de los abogados no eran universitarios. Fue en el siglo XX, a principios del siglo XX, donde también se decide con la Unión Republicana el fortalecimiento del sistema universitario. Ahí sí hay una apuesta fuerte. Y ahí empezaron la primera camada de los comentadores del Código Civil. Eran profesores universitarios, pero aclarando que en esta época los profesores no eran investigadores, eran litigantes, litigantes o jueces que en sus ratos libres ofrecían unas horas y ellas, me refiero a la primera camada de los comentadores, y obviamente ahí sí encontramos un apoyo irrestricto de parte de la Universidad Nuevo Código Civil, pero es a principios del siglo XX, porque ya se regularizan las clases, ya se regulariza que solo pueden ser abogados los que egresen de una universidad. Ya se está regularizando el sistema jurídico desde la enseñanza y efectivamente hay un apoyo de la enseñanza al Código Civil, pero reitero, el Código Civil para principios del siglo XX ya era obsoleto. De allí que estos profesores universitarios tenían que decir, esto es lo que dice el código, pero ojo, hay que interpretar lo que está detrás del texto para que eso es lo que hay que volver aplicable. Y además surgieron los primeros manuales hechos en Colombia de este Código Civil, que no es literalista por demás, esos manuales que no eran literalistas, y que ahí encontramos, por ejemplo, a Antonio Uribe, a Fernando Vélez, que son los grandes juristas del momento, de principios del 20, los primeros comentadores del Código Civil en un sentido técnico. Ahora, frente al tema político, sí, Colombia realmente, el tema político fue determinante en Colombia y sigue siendo, o por lo menos muy avanzado el siglo XX, era lo determinante incluso en lo jurídico. De allí que es muy singular que aparecieran unos juristas a principios del 20 que empezaron a analizar el código o empezaron a analizar las normas sin la ideología política del partido en el que estaban adscritos. Por eso es que yo hago mucho énfasis en ellos. Y lo llamo los intelectuales expertos, porque en el pasado los juristas hacían lecturas desde su filiación partidista de la norma. Es que Colombia en este tema sí es un poco diferente a muchos otros países de América Latina. El debate político fue durísimo, incluso en el 20. Habría que recordar que a mediados del siglo XX hubo otro conflicto armado durísimo entre liberales y conservadores llamado la violencia. Realmente eso, es decir, hasta muy tardío,
liberales y conservadores se odiaban, a un punto de matarse por ser de una afiliación política, pero la Unión Republicana fue de los pocos momentos en los que liberales y conservadores pactaron hasta mediados del siglo XX, cuando se tuvo que hacer otro pacto entre liberales y conservadores llamado Frente Nacional, pero eso es otro tema. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por esta aclaración. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario más que quieran agregar. Perdón. Si no, empezamos con las despedidas y los agradecimientos de vuelta. Andrés, muchísimas gracias por esta capsulita, ¿no? Porque es una capsulita de los temas que estás trabajando y del aporte que estás haciendo con estos temas a todos. Acá en el chat hay un agradecimiento y se ve que este tema ha despertado muchísimo interés. Así que yo por mi parte te agradezco muchísimo, les agradezco mucho a todos los que han estado presentes hoy. Les recuerdo que la semana que viene vamos a hacer el homenaje al doctor Tao Anzoátegui, con un link que les voy a mandar a todos, que lo ha provisto generosamente el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el máster de la Universidad de Girona. Así que los esperamos, hay que inscribirse, como siempre, en el link que mandamos en su momento. Así que te agradezco mucho, Andrés, te mando un abrazo y ya dejo a Ezequiel para que cierre y vos puedas despedirte. Bueno, yo hago propias las palabras de Viviana. Para mí ha sido un doble motivo de satisfacción esta presencia de Andrés, la satisfacción intelectual de poder aprender tanto y salir con información y con un montón de sugerencias. Y está la satisfacción personal, que tiene que ver con nuestra amistad de tantos años, sobre todo en la relación que hemos podido cultivar a partir del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y la Justicia. Así que, en realidad, van dos cosas: un agradecimiento y un pedido de que se repita este tipo de visitas tuyas a nuestras actividades, en la medida que nos enriquece de una manera extraordinaria. Así que muchas gracias, te paso el uso de la palabra para que te despidas, y nos vamos muy contentos de tu visita. Perfecto. No, muchísimas gracias por la invitación. Este tema es algo que yo trabajé hoy día ya no lo estoy trabajando, pero ahí quedaron los escritos. Hoy día estoy trabajando más en por lo menos terminar mi historia del positivismo hasta Hart. Y eso me tiene bastante ocupado. Pero es un tema muy interesante porque para uno entender este movimiento uno tiene que reflexionar asuntos teológicos, políticos, filosóficos, culturales y jurídicos. A mí no me gustan las investigaciones jurídicas, realmente. Yo soy muy interdisciplinario, no me gusta lo estrictamente jurídico. Por eso intento siempre meter como de muchos saberes. Y bueno, ahí cualquier cosa que lleguen a requerir, con muchísimo gusto. Ahí mi correo, pues creo que ustedes tienen acceso a él y ahí están los escritos. Y nuevamente agradecerle al instituto. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Muchísimas gracias, profesora Viviana, profesor Ezequiel y a todos los asistentes. Aquí quedo a su completa disposición para lo que requieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias. Adiós. Chao.